Bienvenidos a otro podcast aquí de Soda Histeria. Mi nombre es Paul y aquí con nosotros tenemos a Raúl. Di hola, Raúl. Hola Raúl. Y también aquí con nosotros tenemos a Tercio. Di hola, Tercio. Complicado que diga hola Tercio. Hola Bueno. gente. Bueno, sí, aquí está con Venga. nosotros Tercio. Y también aquí tenemos con nosotros a Noel. Él ahorita está viviendo en Estados Unidos, creo que en Los Ángeles, y pues nos viene a contar ahorita de las... O sea, todo el desmadre que ahorita tienen allá en la Unión Americana. Y pues bienvenido aquí con nosotros, Noel. Sí, mucho gusto muchachos. Aquí les hablo directo de Los Ángeles. Aquí nací, pero de padres nicaragüenses. Y desde que tengo 4 años básicamente estoy entre los dos países. Traigo una perspectiva de los dos mundos. Y sí, como hablas del Titanic, ya le dio ¿qué se dice? Al iceberg. Al iceberg, así es. Ya dimos impacto y creo que aquí para adelante es básicamente ver el barco partirse y hundirse. Sea eso bueno o malo, no sabemos. Tan fuerte, o sea, a ver, Noel, yo viví en Estados Unidos y yo estaba viviendo en Estados Unidos cuando pasó lo de Trayvon Martin Sí. y cuando pasó lo del otro negrito que también mató a un policía, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas cómo se llamaba Sí, el otro? era de St. Louis. Ese, ajá. No me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Sí, la Bueno, noticia siempre tiene un cuento para la gente. Me acuerdo que con la muerte de ese, empezaron a tirar estatuas también, estatuas confederadas y todo lo demás. O sea, ¿a ti te parece que ahora la cosa es distinta? O sea, que no es simplemente un episodio más de estos ataques de histeria colectiva puritana que le dan a los gringos. No. ¿En qué parte de Estados Unidos vivías tú? Yo vivo en Illinois, En Chicago, fuera de Chicago. a 3 horas al sur de Chicago. Ok. Bueno, yo dijera que no. Yo creo que aquí estamos viendo otro nivel de, no te puedo explicar, de la devolución o del progreso natural de lo que es el experimento americano. Como septiembre 11 marcó una fecha importante, o puede decir que el ataque en Pearl Harbor fue otro similar. Esto que vino juntado con lo del COVID está marcando una esquina en la trayectoria de Estados Unidos. Y la razón por qué esto ya no es como esos episodios que tú acabas de compartir, es porque el establecimiento, es decir, la élite liberal, está como sacando todo su armamento a la batalla. Ya no está nada en reserva, ya nada es como programación para el futuro. Es básicamente ya estamos, ya, por decir, los demonios ya salieron a la luz, ya nada está tan oculto. Entonces creo que de aquí para adelante vas a poder marcar, así como puedes marcar Estados Unidos antes de septiembre 11 y después, vas a poder marcar igual los últimos meses, culminando con lo que está pasando ahorita con los riots. Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué notas que es cualitativamente distinto de lo que está pasando? O sea, porque Bueno, realmente, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que la histeria esta colectiva sí se ve que es como mucho mayor, pues, o sea, pero yo no estoy allá, entonces no lo sé realmente. bueno, esto no se puede separar del COVID. Creo que hacer eso es ser un poquito, me disculpan porque a veces se me enredan las palabras y se me olvidan. Naive. ¿Cómo puedo decir naive en español? Inocente. Es un poco inocente separarlos. Porque lo que estaba pasando en el país es que el país ya se estaba hartando del COVID, esta pandemia que nunca vino, cuerpos nunca estaban amontonados en la esquina. Entonces el pueblo ya comenzó a salir, a desobedecer las reglas y comenzar a protestar. Y de inmediato sale esto de abrir en Minneapolis. Había pasado, pues, sí, ¿Aló?
Ajá. Parece que Paul salió por ahí a regresar. Sí. Sí, estas cosas es muy fácil. Como dije, estas cosas se tienen que tomar con cautela porque es muy fácil para una agencia, quién sabe cuál de ellas, fomentar esto. ¿Ya? Esto puede ser actuado, uno en realidad no sabe, solo sabe lo que CNN o las otras redes de comunicaciones deciden compartir con nosotros. Entonces, separar estos dos eventos lo miro muy conveniente. Creo que en realidad lo que está pasando es simplemente preparando a Estados Unidos para la próxima fase de su desarrollo, como dije, de su evolución. Y me preguntaste qué cualitativo o cuantitativo te puedo comprobar, o sea, como prueba, es la escala de las protestas. O sea, salieron de una ciudad a todas. Todo esto viene muy bien programado de fundaciones como Black Lives Matter, que todo el mundo ya sabe, es en esencia oficial, es parte del régimen. Todas las corporaciones, hasta el mismo gobierno no ha hecho nada contra esta organización, y ni se diga de las conexiones con George Soros. Entonces, todo esto ya viene, no es nada espontáneo, no es nada orgánico, todo es muy bien planeado y está siendo muy bien ejecutado. Al riesgo de sonar un poco paranoico, porque entiendo que quizás gente escuche esto y diga, este quizás está un poco loquito, pero la realidad es que hay muchas paralelas con este momento en Estados Unidos y la revolución en Rusia en 1917. O sea, los bolcheviques recibieron el equivalente de $1 billón, $1.000 millones de la banca de Nueva York. Igual Black Lives Matter acaba de recibir $1.000 millones de Bank of America, del Banco de América. So, obviamente no va a ser exactamente igual lo que pasó en la Revolución Rusa o los bolcheviques, pero es la versión americanizada de eso que es lo que está pasando. Oye, o sea, ¿tú crees que esto llegue a un atentado contra Trump? No lo dudo, pero creo que la pregunta es en realidad de qué lado en realidad está Trump. ¿Es Trump algo orgánico del pueblo o es Trump en realidad un títere que está ahí como para, ¿cómo se puede decir? Quitar un poco la tensión entre, por decir, el americano promedio. Está ahí como para, disculpen la vulgaridad, pero para masturbar al pueblo y no en realidad hacer o no en realidad representa lo que él dice representar. Y creo que el pueblo lo está reconociendo. Bueno, usando el símil de la masturbación sería así como, sí, o sea, que es algo infértil, pues que está ahí simplemente como para que uno se sienta bien, pero no nace fruto, no hay nada fructífero de lo que está ahí. Mira, o sea, yo la verdad estoy un poco o sea, las preguntas que se estaba haciendo eran medio retóricas, porque desde aquí sí estoy un poco en shock o sea, ya la idolatría que le tienen a los negros allá, o sea, los blancos, pues, o sea, mira, hay mucho nazi, mucho racista, lo que tú quieras, que dice que los negros, o sea, que siempre te comparan los negros con animales y demás, pero sinceramente, desde mi óptica, los que parecen ganado bovino son los blancos, que simplemente se lanzan a estos frenesís así puritanos o sea, como que ya, como ya no van a Cristo, ya no van o sea, ya no siguen a Cristo, básicamente. Así es. Esta es la nueva religión, ¿no? La religión del culto al antirracismo. Y a todo lo, entre comillas, social, ¿no? Sí, Sí, no, así, adelante, no, adelante, Manuel. yo miro esto como al nivel de paradigma cultural. Y es obvio que mucho de lo que yo comparto en Twitter, obviamente gran parte de mi audiencia está en Latinoamérica, pero la gran parte de mi audiencia en realidad son Wignats y son hispanos en Estados Unidos. Entonces yo expongo mucho la diferencia entre dos reinas para definir la diferencia entre nuestras culturas y cómo entendemos el mundo. Y la reina Isabela y es la reina Elizabeth. Y para mí lo que estás viendo hoy, Estados Unidos está fundado en la reina Elizabeth. O sea, una de las la primera colonia se llamaba Virginia, que era en realidad una manera de burlarse de los católicos ingleses y del mundo católico en denigrar a la Virgen Madre de Jesús
y reemplazarla con el culto de Elizabeth, que supuestamente era la reina virgen. Entonces, todo eso que fundó a este país ocultamente, incluyéndolo, se está pudriendo. Y una manifestación de eso es lo que le llaman el white man's burden. Básicamente el cargo del hombre blanco, que te puedes imaginar era la manera de los anglosajones, sean de Inglaterra o de Estados Unidos, cargar al hombre incivilizado, al hombre que es apenas humano, y darle civilización y cultura. Y eso viene inculcado con la teoría de evolución, viene con mucho alquimia y esoterismo, pero en esencia lo que dice es que nosotros sabemos más que ustedes y sabemos cómo sanar el mundo, y eso se ha convertido en una perversión que ves hoy, que cuando hablas de los blancos que parecen vacas, para ellos, aunque no lo puedas notar, es una manera indirecta de mantener su supremacía, si tiene sentido eso. ¿Entienden? Sí, porque al final, o sea, vamos a ponerlo así, si fuera una cuestión genuina lo de Black Lives Matter, o sea, que en verdad quieren resolver el problema de la muerte de los violentas de los negros y demás, pues atacarían las causas reales, o sea, tendrían una conversación real sobre el tema y tratarían de mejorar la situación, pero en verdad lo que está sucediendo es que los negros los están utilizando como peones. ídolos, básicamente, como peones, o sea, como peones, pero como peones ascendidos, pues, o sea, como organismos de idolatría, ¿no? Mira, incluso el mismo COVID, incluso el virus, ¿no? Con estas manifestaciones. O sea, o el virus es mentira, ¿ok? O el virus es verdad y todos estos negros que están en las manifestaciones y todo esto, básicamente han sido sacrificios, porque ¿quién va a responder por toda la gente que se va a morir en un par de meses por el virus? Por todas las manifestaciones y demás, o sea, las vidas negras van a valer ahí, ¿no? Como dice Noel, es todo un show, ¿no? Es como un falso ídolo, pero los negros son idolatrados, pero en verdad no tienen ningún poder y en verdad están ahí sufriendo, o sea, no están recibiendo lo que necesitan como para trascender, como para en verdad mejorar su situación. Al contrario. Y jamás van a ver $1 de ese billón que le dieron. O sea. No, claro que no. Empecemos con Black Lives Matter. Las directoras de esa organización son lesbianas. O sea, me vas a decir si la vida negra vale porque no produces más de ellas. Y de nuevo, hablando de las raíces de los problemas, desde que el aborto fue legalizado en Estados Unidos en los 60s, han habido aproximadamente 46 millones de abortos. 20 millones de esos abortos han sido negros. Entonces, y estás hablando de una población que es el 11% de la población. 13, el meme es 13%, acuérdate. 13%. Entonces, estamos hablando de 20 millones de abortos y quién sabe cuántos otros bebés esos bebés hubieran producido, ¿correcto? Pero ninguna clínica de aborto fue quemada, destruida. Entonces, esto es parte de un show, es parte de, otra palabra te lo puedo decir, es un hechizo masivo para introducir la próxima fase. De nuevo, septiembre 11, introduzco aquí el estado policial, donde tenemos que tomarte una foto desnudo antes de entrar a un avión. Al suave comiencen a quitar la libertad al americano. Y esto es muy parte de eso. Pero para regresar al tema de los negros en Estados Unidos, al contrario, los negros, hubo un momento en Estados Unidos que hay que explicarles esto. Hay dos tipos de negros, ¿ok? Y esto es algo que comediantes negros, antes del Obama, cuando la gente sí podía ser más franca y honesta y la gente no era tan sensible, los mismos comediantes negros hacían chistes de este tema. Hay black folks, ¿verdad? Y hay niggas. ¿Ok? Black folks, se puede imaginar, es la familia rural negra que mantiene sus tradiciones, va a su iglesia, gente decente.
Y el nigga es el ñero, no sé si ustedes usan esa palabra en sus países, pero es el malandro, el de la calle. Sí, Claro, sí. lo describiste súper bien. Sí, sí, es un pandillero, Así es. básicamente. Básicamente. Entonces, un momento en la historia americana, ponte de los 1900 a 1950 quizás, donde los negros en realidad habían establecido su propia nación entre la nación anglosajona. O sea, ellos tenían sus propios negocios, barrios, ciudades, bancos, escuelas, universidades, tenían su propia economía. Y en realidad, durante este mismo tiempo, el anglosajón, continuando en su degenere, fue cuando comenzó a usar anticonceptivos, el aborto, el adulterio. O sea, en este momento, si tomaras una foto de Estados Unidos en ese momento, el anglosajón protestante ya había dejado de ir a su iglesia y se había entregado a básicamente donde estamos el resto del mundo hoy, ya en lo que es básicamente lujuria y bacanal. Y el negro era muy decente, o sea, era pobre, era humilde, pero era muy decente, era gente decente que formaba familias fuertes, el papá estaba encargado de la familia, eran gente piadosa. Pero ¿qué cambió? Bueno, otro momento de trauma nacional, que es la Segunda Guerra Mundial. Los WASPs, no sé si ustedes conocen esa palabra, White Anglo-Saxon Protestant, básicamente Sí, los sí, sí, la anglosajones. conocemos. Lo que Latinoamérica conocemos como el gringo, pues. En esencia, pero lo que pasó acá en la Segunda Guerra Mundial también involucró a otras etnias europeas en Estados Unidos. Por ejemplo, los italianos, irlandeses y polacos, etnias que eran católicas. Y cuando venían a Estados Unidos tenían sus propios barrios. O sea, podías ir a Filadelfia, Chicago, Nueva York, cualquier ciudad, y podías ir a Little Italy y todo el mundo te hablaba italiano. Y todos los italianos vivían en ese barrio, tenían sus parroquias, sus escuelas. Igual como los negros tenían su propia nación, por decir, entre las ciudades del norte. Pero ¿qué pasó? Y esto fue mucho involucrado el elite WASP, específicamente los Quakers, que es una semi-etnia religiosa americana desde la fundación de Estados Unidos. Los Quakers destruyeron los barrios católicos. Hay un intelectual que se llama E. Michael Jones, seguro ustedes lo han familiar con él. Claro que sí. Él, sí, es, cómo no. él es católico y él habla de este tema. Se llama el Slaughter of Cities, el descuartizo de las ciudades. Y básicamente lo que él expone ahí es que los WASPs, mientras los muchachos andaban combatiendo en la guerra, comenzaron a destruir los barrios étnicos católicos. O sea, esta gente no se miraba como gringa. Hablabas con un irlandés, un alemán católico en Filadelfia en 1940 y le preguntas si eres blanco. Para él, blanco era el anglosajón. ¿Ya? Él era un alemán. Él no había perdido su identidad étnica. Pero parte de la alquimia de la Segunda Guerra Mundial fue eso. Entonces comienzan a construir caseríos en estos barrios y comienzan a traer negros del sur hacia el norte a llenar todos los trabajos industriales que básicamente estaban vacíos. Y cuando regresan los soldados, en esencia ya el barrio no es igual. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ahí nomás comienzan a construir los highways, comienzan a construir los suburbios y ahora todo el mundo tiene carro. Entonces, esto fue ingeniería social masiva. ¿Y qué pasó durante los 10, 20 años después de todos estos europeos salir de sus barrios, irse al suburbio? Es que en esencia perdieron su comunidad, perdieron su etnia, perdieron su cultura, su lenguaje, su religión. ¿Por qué? Porque el anglosajón élite tenía miedo que estos católicos no son como nosotros. Están teniendo 6, 8 hijos cada familia. Y muy pronto ellos van a ser la mayoría del país. Y acuérdate que durante este tiempo sale Kennedy como presidente, que es el primer presidente católico de Estados Unidos y el único. Y no hay coincidencia que le volaron los sesos. Pero el punto es que el élite anglosajón tenía un pánico terrible de las etnias católicas del norte. Y entonces esto permitió matar 2 pájaros con un tiro.
vamos a destruir la familia negra y vamos a destruir las etnias europeas del norte y lo vamos a transformar a gente blanca, ¿ya? Y con todas las ramificaciones culturales que eso trae. Entonces, es muy importante entender ese concepto del anglosajón, del gringo, del blanco y cómo eran las cosas antes y cómo son las cosas hoy. Desde ese momento, destruyen la familia negra en esencia, ¿cómo? Comienzan a introducir programas sociales, como welfare le dicen acá, que básicamente te vamos a dar un chequecito de acá al gobierno, pero un trabajador social va a venir a tu casa a asegurarse que usted en realidad es una madre soltera. Entonces, ¿qué hacía el padre negro? Se escondía o salía. Y esto psicológicamente, espiritualmente, tiene un efecto en una persona, porque básicamente lo que estás haciendo es castrarte de una manera muy sutil por aceptar dinero que quizás ni en realidad necesitabas. Pero al poco, te puedes imaginar negros rurales de Alabama, de Mississippi, de gente que nunca ha estado en la ciudad, viene a la gran ciudad con la música y el guaro y todo el degenero que te puede ofrecer una ciudad, entonces se vuelven como locos. Entonces, de nuevo, siempre es el mismo modus operandi, es sacar al papá de la posición de líder de la casa, porque después la mujer y los hijos son blancos para nuestras hazañas. Y eso es lo que pasó sobre el tiempo. Entonces, viste la transformación del italiano-americano a ser simplemente white, y viste la transformación del black folk a los negros en masa. Sí, entonces aquí la cuestión que tenemos con la cuestión de los nervios ahorita es de que, o sea, por todo, o sea, supongo que está llegando lo que fue el ¿cómo se llama? El civil rights, en esa época con Kennedy, que fue de los que empezó a hacer todo ese movimiento, fue con el que se empezaron a dar esas concesiones a la población afroamericana y, o sea, eventualmente pues eso terminó desintegrando lo que era la cohesión social tanto de los negros como de los blancos que existían en aquel momento. O sea, eso se dio principalmente pues para, o sea, como yo lo tengo entendido, fue para desarticular al sur, por así decirlo, políticamente hablando. Sí, eso es parte de la realidad estadounidense también, esa tensión de norte y sur y la guerra civil que fue Estados Unidos. O sea, esa tensión no se ha ido. Por decirte que el anglosajón del sur, que suele ser escocés, en realidad, y escocés-irlandés, ha sido, por decir, el pueblo que ha mantenido su etnia más fuerte. O sea, cuando hablas de Dixie, hablas del sur del país, y ellos tienen más etnidad que, por decir, un blanco de Los Ángeles, que está completamente desraizado. Sí, y es pues, porque en el sur pues siguen siendo muy pues más áreas suburbanas y rurales, en lo que es especialmente en la costa donde se dio más esto, fue porque pues ellos llevan siendo mucho tiempo pues más, o sea, son los cosmopolitas urbanitas básicamente. Así es la diferencia, si entras mucho, profundizas la historia americana, la diferencia entre Virginia y Massachusetts. Y los colonos que vinieron a colonizar esas áreas eran muy diferentes. Y lo que he descubierto yo, imagínate, he tenido que aprender mucho de la historia inglesa para poder en realidad entender esto, es que esa diferencia se viene de la guerra civil inglesa, de la revolución gloriosa que le dicen. En realidad puedes ver la raíz de esto, y acá viene el conecteo a Hispanoamérica y España, que empieza con Enrique el VIII y Caterina de Aragón, y el divorcio, y las ramificaciones de eso llegan hasta hoy, en el mundo angloamericano. Ok, y, o sea, ¿dónde radicar? O sea, esa tensión que tú mencionas, entre lo que es Virginia, supongo que también quieres incluir a Maryland, que también supongo que era otra área, católica ahí en las 13 colonias.
O sea, el problema que yo tengo entendido con Estados Unidos es de que religiosamente siempre ha sido sumamente cismático. O sea, tienes a católicos por aquí, luego tienes un montón de cultos y demás protestantes que inclusive nuevos que surgen aquí, pues empezando con los mormones y lo que antecedió a los mormones y todo ese tipo de cosas de anabaptistas y los puritanos o sea, siempre ha existido esa tensión de, o sea, ¿cómo vamos o sea, tú como país, Sí, ¿cómo vas a homologar pues tantas cosas que están en tensión? pues sí, en realidad todas esas religiones que acabas de decir, ninguna en realidad es la religión de Estados Unidos. La religión de Estados Unidos es la masonería. Sí, sí, ciertamente. Esa es, esa es la religión de Estados Unidos. So, no importa si eres Presbyterian, bautista, lo que sea. Todos en esencia somos masones. ¿Y qué es la masonería? Es alquimia, es gnosticismo, es básicamente judaísmo para los gentiles. Um, y, de nuevo, vamos muy atrás para poder bien entender este momento, pero imagínate, Isabela sacó a los judíos, Cromwell, Inglaterra los invitó, ¿ya? Entonces, España creó su imperio en el catolicismo y Inglaterra construyó su imperio en la usuria, en la alquimia, en la magia. Una cosa bien graciosa, Noel, es que, por ejemplo, en la Inglaterra isabelina, o sea, de Elizabeth, pues, los católicos eran perseguidos, ¿no? Por infieles, herejes. No sé si se podría decir que un católico es hereje del anglicanismo, ¿no? Pero eran perseguidos sin compasión. Sí, Pero porque supuestamente el anglicanismo, ¿no? Son cristianos, pero John Dee, un mago, así es. John Dee era un mago, era el mago de la corte, literalmente un mago. 007. Ese era su nombre de código, de ahí viene James Bond. Todo esto lleva, yo estoy de acuerdo contigo, todo esto es la culminación ya de siglos. Esto no es... La gente, la gente que hace los análisis y piensa que el problema fue el acta de inmigración de los 60 o que el problema fueron los 60, o sea, en verdad se están saltando todo el caldo, el guiso lento, ¿no? El cocinar lento de todo esto de siglos ya. Sí, o sea, 500 años al menos lleva esto. sí, o sea, se están saltando básicamente, o sea, cuando ya, o sea, básicamente a la generación que le tocó la papa caliente, que fueron a los boomers, o sea, ya es así como que, oh, aquí tenemos un problema, o sea, o sea, problemas en la frontera, por ejemplo, con México, estudiando especialmente lo que es la historia del narco, o sea, siempre ha existido, siempre ha sido lo mismo, o sea, no hay nada nuevo, nomás de que pues ahorita ya les tocó que pues explotó la olla presto. Así es. Y los que hablan del acto de inmigración o de cualquier bobada, es como estamos en el Titanic, ya le dimos al iceberg, se está hundiendo y tu solución es echarle una curita, ¿ya? O sea, el problema es fundamental. El problema no decir que la solución es poner una pared entre México y Estados Unidos, eso no va a solucionar el problema. Eso quizás va a poder enmascarar un síntoma. Es que el problema ya lo tienes ahí, o sea, no es así como que ya lo vas a parar, ¿no? El problema es casi genético, ¿ya? Viene no es de sangre obviamente, pero de la genealogía filosófica, espiritual, cosmovisional de Estados Unidos. Allí es el problema. Por eso en Estados Unidos no entienden el concepto de etnia. O sea, yo hasta me arranco los pelos. No sé por qué los Wignats han tomado mucho aprecio a mí, quizás porque le digo la verdad que ellos nunca han escuchado, pero ellos tienen un problema muy serio de entender qué es una etnia. Para ellos, o eres blanco o eres negro. De nuevo, y eso introduce un dialéctico masónico. Si vas a un templo masónico, el piso es cuadros negros con cuadros blancos. Es parte de su simbolismo, no es coincidencia eso. ¿Qué quiere decir eso? O sea, porque, o sea, sí sé que todo en la masonería, o sea, tiene una, digamos, o sea, es simbología, hay un significado detrás de todo eso. Sí, bueno,
yo no soy masón, pero de lo que yo he entendido es básicamente esa tensión entre el mal y el bien. Ellos ven el mundo quizás de una manera dualística, como puedes pensar del yin y yang. Sí, maniqueísta. Exactamente. De nuevo, la masonería es gnosticismo, no es tampoco nada nuevo. El mundo cristiano ha estado combatiendo con estas cosas desde el comienzo. Es la primera herejía, el gnosticismo. Así es, pero mira cómo es el gringo incluso esto de raza, el negro americano es igual. O sea, si tú eres un negro dominicano, nicaragüense, venezolano, donde seas, te obligan a básicamente ser un negro americano, pero un afroamericano es muy diferente a un afrocolombiano. O sea, somos de otra etnia, pero ellos no comprenden eso. Entonces, ves comunidades como de Nigeria que suelen en Estados Unidos son una gente preparada, o sea, es gente conservadora y preparada. Y tienes comunidades etiopianas y ellos no les gustan los negros americanos. Ellos tratan de guardar su distancia, o sea, llévale a un doctor nigeriano, la hija de él, un afroamericano, no va a estar muy feliz el señor. ¿Por qué? Porque de nuevo... Es que incluso, perdón, incluso los negros que nosotros tenemos en Hispanoamérica, o sea, son completamente distintos. O sea, de nuevo, yo vivía allá y yo viví en Venezuela, que tiene, o sea, porque la mayoría de los países hispanos no tienen mucha población negra. Yo viví en Venezuela donde sí había y no son para nada, o sea, no son la misma cosa, pues, o sea, no es la misma gente. Y es lo que le explico al americano, que le digo, mira, en Latinoamérica, el negro no está enojado y el blanco no se siente culpable de nada. ¿Ya? Mi esposa es en esencia afrocolombiana y ella vivió en Colombia toda su vida, tiene como 2 años y medio acá. Y su opinión de los negros viendo películas americanas es que eran gente alegre, chistosa, tú sabes, como alivianada, un poco payasa. Así es, esa es la impresión que ella tenía. Y quizás en algún punto era una impresión más o menos correcta. Pero cuando vino acá y vio cómo las negras la quedan viendo a ella, hay mucha envidia sobre el pelo de las negras, con las negras que tienen buen pelo. O sea, mi esposa no gusta de ellos. Ella se siente como esta gente. O sea, si tuviera una conversación con ella, mi esposa colombiana medio negra sonaría más racista que un blanco de Alabama. Y no es por ser racista, porque ella es negra, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿por qué el negro en Estados Unidos está enojado? ¿Por qué el blanco se siente culpable? Y allí abre mucho tabú, mucho fetichismo, no sé cómo se dice en español, fetishism. Sí, fetichismo. Sí, imagínate, o sea, yo me crié en una área muy diversa, o sea, conocí gente de todas partes del mundo, de diferentes niveles de ingresos, pude rozarme con mucha diferente gente. Entonces conozco a los negros muy bien y conozco a los blancos muy bien. Y para darte un ejemplo, un negra del barrio del sur de Chicago, a él no le da problema vender a la madre de su hijo por una noche. O sea, por mucho asco que te puede dar esa realidad. Para ellos, I'm a pimp. She's nothing but a bitch to me. Esa es la actitud del negro. Pero, ¿cuál es la inversa del blanco? Bueno, el blanco lleva a su esposa a una fiesta de swingers. Sí. ¿Me entiendes? Qué horror. Lo primero, qué horror, y lo segundo, qué patético, ¿no? Eso es Estados Unidos, hermano. Y el Wignat habla mucha babosada del negro, siempre denigrando, que parecen changos o como quieran, pero el gringo no es nada diferente. Ahorita es muy chistoso, hermano, que lo que la gente que se ha demostrado ser heroica en Estados Unidos, fíjate que todos son hispanos, ¿ya? Los que han prevenido que los de Antifa, que son blancos, y los de Black Lives Matter, que son negros, entren a destruir los barrios, eran pandillas mexicanas en Chicago. En Texas hubo un señor que sacó una electrosierra y espantó al montón de chamaquillos mimados y se fueron. Sí, eso fue bastante chistoso. Fíjate que yo me conecté con ese señor para ayudarlo porque hay una posibilidad que van a tratar de hacer un ejemplo de ese señor. Entonces, yo estoy ahí como
para ayudar si hay necesidad legales, como sea. Pero en Miami también, y eran afrolatinos que andaban armados protegiendo el barrio. Entonces, de nuevo, ¿por qué el blanco se deja como vaca? Y hablando del fetichismo, o sea, eso de estar besando pies, de estar hincándose, eso es muy sexual. O sea, si entras a la pornografía que ve, ya no vas a ver mucho de ese tema. Mientras que en Latinoamérica, mezclar las razas nunca fue mucho tabú, ¿ya? ¿Por qué? Porque el entendimiento católico es que en realidad, al fin del día, todos somos hechos en la imagen de Dios. En realidad, esto es teológico, para ser franco. El inglés, por la reformación, perdió el entendimiento de la Trinidad y de las dos esencias de Cristo. Básicamente, el protestante se convirtió en nestoriano, es decir, que no entiende las dos esencias de Cristo. O Cristo es hombre o Cristo es Dios, pero no es las dos cosas. Entonces, ellos automáticamente entran en una tensión dialéctica. Y yo expongo mucho de esto. Yo les explico, mire, hay alemanes en Nicaragua que tienen 5 o 4 generaciones en Nicaragua. Todavía hablan alemán, son puramente nicaragüenses y no existe esa tensión entre ser alemán y ser nicaragüense. Puedo ser las dos cosas. ¿Por qué eso ocurre en Latinoamérica? ¿Y por qué en Estados Unidos el alemán perdió sus raíces? Y una cosa, no, en Hispanoamérica no hay esa cuestión de lo que en Gringolandia dicen el hyphenation. No hay afro-venezolanos, afro-cubanos, afro-peruanos. O sea, ahorita lo hay porque lo Lo han importamos, introducido. lo han introducido. O sea, Sí, pero es sí. una cuestión de importada. No es algo nativo de que nos nació a nosotros decir, sí, tú eres nativo venezolano. Es como que no, todo el mundo era venezolano. No, es que, o sea, Todo lo el que ha mundo era pasado peruano. es de que tienes o sea, mucho tiene que ver también de, ¿cómo se llama? Pues de misioneros, básicamente, que vienen por parte de las ONG o hasta las mismas, iglesias, protestantes, que están aquí haciendo proselitismo y, o sea, les empiezan a meter ideas del nativismo con muchos de los indios, y también, pues con las corporaciones y las ONGs, metiendo estas ideas por diferentes medios de que pues está o hasta las mismas empresas de aquí, los políticos, por seguir la moda gringa de sí, ahora por los afroamericanos, los afromexicanos, que, o sea, antes no existía, o sea. Sí, Mira, me acabo de dar cuenta de una cosa interesante, que es que, o sea, se me olvidó. Olvídenlo. Bueno, en lo que te acuerdas. Es Y lo que me todo lo acuerdo, que lo que dicen me acuerdo. además es importante ver cómo, Ya como me dices, acordé, están metiendo ya las me cosas acordé. para los indígenas y además no, espera, ahora. No, me Pero toca. no lo piensan los indígenas, sino que lo piensan la clase alta, la clase media que quiere ser gringo. Sí, O sea, lo mismo, ¿no? O sea, no viene de abajo para arriba, sino siempre impuesto y a los que no entienden realmente lo que está pasando. sí. Así es. Díganme ustedes si eso no fue exactamente lo que pasó durante los movimientos de liberación de Latinoamérica de España. O sea, para Pero es que mí, Justo. pero ni siquiera tampoco tan así, porque los indígenas o sea, bueno, los mestizos supongo que habrán estado en cualquier bando, pero, o sea, o sea, sí tiene sentido en que fue la élite, pues fue básicamente la élite la que le impuso la independencia al resto de la población, para no entrar en temas raciales, fue la élite criolla, sí, la que lo dijo. para mí parece, yo no he entrado mucho al tema, para ser franco con ustedes, solo de lejitos, pero para mí parece que básicamente los fresitas de Latinoamérica de ese tiempo vieron la moda anglosajona y como siempre la copian, pero siempre están 5 o 10 años atrasados y nunca están en moda, siempre están siguiendo algo extranjero y al día lo siguen haciendo. Esta exportación Sí. de las Sí, claro. identidades. Sí, pero aún así han logrado todos sus objetivos. O sea, sí estaremos atrás, pero siempre nos han estado arrastrando con todo eso por quedar bien. O sea, lo podemos ver, por ejemplo, con Simón Bolívar, que, o sea, prefería estar mejor con sus amigos ingleses y venderle el país a los ingleses pues realmente hacer algo por su país o no sé, o sea, mantener la unidad.
Bolívar fue el que rompió los virreinatos para luego decir, no, ahora los vamos a volver a pegar. Para decir rápido mi idea, para atar con una cosa que dijo Noel, que incluso en nuestro odio Uy, ¿qué fue eso? Un drop ahí, güey. Un drop. Allá. Incluso en nuestro odio colonial, distinguimos, o sea, vemos matices. El resentimiento, entre comillas, colonial del hispano es con España. No es con los blancos, ¿entiendes? O sea, porque los hispanos incluso, de hecho, agarraban, incluso hoy día pueden agarrar y ver a Estados Unidos y decir, wow, qué gran trabajo hicieron los ingleses, qué gran nación es Estados Unidos, ojalá me hubieran conquistado los ingleses, ¿no? Porque no es esa cuestión de, no, los blancos, blanco malo, marrón bueno. En lo que es como que no, los españoles fueron los que nos ultrajaron a nosotros, pero nada, y no odian, por ejemplo, a los fundadores criollos blancos de los países. No, o sea, no es un resentimiento racial, es un resentimiento que sí, es estúpido y sin sentido, lo combatimos, pero incluso en ese sinsentido es un como más desarrollado, más civilizado, más matizado el odio a la colonización o lo que sea que sucede allá en Anglolandia. Sí, así es. Pero fíjate que qué es lo que están tratando de hacer, o no sé si son ellos o el diablo, como sea. ¿Qué es lo que está pasando? Es que básicamente están exportando o llevando ese resentimiento contra el español al próximo nivel. Y ahora están racializando Latinoamérica. O sea, yo no entiendo cómo un latino puede ser racista, porque yo tengo primos que son pelirrojos y ojos verdes, y tengo primos que parecen que salieron del Congo, y tengo primos que parecen que relacionados con Jerónimo. O sea, ¿cómo voy a dividirme yo racialmente en Latinoamérica? Si yo no entiendo cómo ellos pretenden traerlo, pero como Raúl mencionó, que son los más blancos en Latinoamérica que se la dan de indigenistas. Son ellos los que están promoviendo esta tensión dialéctica que nunca ha existido. Y es importante echarle el ojo a esto y identificar claramente qué es la diferencia entre la cosmovisión hispanoamericana y la cosmovisión angloamericana. Y ser muy, muy claro de eso y promover esa diferencia, porque el sistema angloamericano, si lo estás midiendo de GDP o de sentido materialista, vas a decir que es superior. Pero ¿para qué voy a querer tanto dinero si al fin del día tengo una tasa de fertilidad negativa? O sea, ni nos estamos reemplazando. Ya hay otra manera de medir la riqueza. No es solo una riqueza material. El humano no simplemente no es material, es espíritu también. Y esa es la gran diferencia que ofrece Latinoamérica. Y fíjate que muchos blancos me han contactado a mí directamente y me han dado las gracias porque ellos, siendo de cierta manera víctimas de este sistema, dicen, yo soy irlandés, yo no sé por qué es cierto, yo me he identificado con blancos cuando yo soy irlandés y a mí me gusta la gente irlandesa o italianos o de otras regiones, porque de nuevo, el blanco americano tiene el miedo que los van a reemplazar. Está como el judío y está como el negro, que todo el mundo lo quiere matar, hay un plan siniestre a la esquina y están buscando a erradicarnos. Y le digo, el blanco en Latinoamérica nunca ha tenido problemas reproduciéndose, hermano. Te puedo enseñar familiares míos, 4 o 5 hijos. Ya, obviamente eso está cambiando rápidamente, entonces por eso hay que echarle ojo. Especialmente a eso, a la tasa de fertilidad. Y Noel, ¿qué lugar, o sea, qué rol le ves a los hispanos que están en Estados Unidos? O sea, ¿en qué vamos a parar? ¿Qué va a terminar? O sea, ¿qué nos toca jugar a los hispanos? Bueno, nosotros no estamos en Estados Unidos, pero los hispanos que están allá, ¿cómo ves eso desenvolviéndose? ¿Ves ahí algún rayo de esperanza que es como una manera insidiosa de Dios o el catolicismo como volver a tomar el orden allá, o está todo perdido allá también? Bueno, yo dijera que hay 3 facciones de los hispanos. Hay el Latinxer,
¿verdad? Que básicamente es un latino que se ha hecho culturalmente angloamericano. Ya no tiene identidad o entendimiento de Latinoamérica. Después está el boomer latino que se ha americanizado en sus gustos, en la conveniencia de vivir en un país como Estados Unidos y básicamente está adicto al dinero y la ganancia. Perdón que te interrumpa, es, sí, es como un hispano que se americanizó, pero es americano del pasado, es americanizado de la idea de América de los años 50, 80, una cosa así. Así es, hermano, así, todavía creen en el sueño americano. Y el tercero es el hispano que por una razón u otra, y quizás yo soy de este bando, no perdió sus raíces. Y estar fuera de Latinoamérica y tener el contraste de tantas diferentes gente como encuentras acá, solo ha reforzado esas raíces. Y honestamente hay un movimiento entre estos hispanos que suelen ser más jóvenes de regresar a Latinoamérica. Y yo para compartir con ustedes, acabo de fundar una nueva, puedo decir, una fraternidad, una organización no, sin lucro, que se llama Repatria. La pueden encontrar repatria.org. Todavía el website no está arriba, pero lo van a ver pronto. El propósito es ayudar al latino que nació acá o quizás vino acá de niño y quiere buscar la manera de regresar o quizás diversificar un poco de su riqueza, de su dinero y buscar cómo establecer lazos más fuertes en Latinoamérica. Por ejemplo, yo he hecho eso en Nicaragua. Yo me hice ciudadano nicaragüense, tengo mi pasaporte nicaragüense, he podido beneficiarme de esquemas de impuestos como incentivos para traer negocio a Nicaragua. Entonces, y lo mismo he ayudado a amigos mexicanos míos, ¿verdad? Entonces, para mí no me sorprendería ver un éxodo bastante grande de latinos cuando esto quizás llegue a su propio nivel. No sé si será el próximo año, 5 o 10 años, pero va a haber otro nivel aún más. We will now have a short intermission. This is a perfect time to visit with your phone inside the lobby area and announce to all of your many internet friends about how wonderful. Yo creo que ese éxodo también se va a dar muchísimo más bien por el virus y no tanto por lo que está pasando, ¿no? Porque pues, si no pueden trabajar allá y la familia está acá, pues mejor se vienen y ya está. Y fíjate que antes que Trump, e incluso aún durante el tiempo de Trump, la inmigración latinoamericana a Estados Unidos ha estado bajando desde la época de Bush. O sea, cada año vienen menos y menos latinos. ¿Por qué? Porque Latinoamérica en realidad acá ha subido su nivel de vida. Y has visto mucho de gente que viene acá, colecta su dinero y regresa a su pueblito de México, pone su taller o pone su negocio. Yo conozco muchos nicaragüenses que vinieron acá joven, se convirtieron empezaron empresas de construcción, electricistas, plomería, y regresaron a Nicaragua a comprar tierra, fincas, propiedades comerciales, establecer negocios allá. Entonces, es un fenómeno que ya está pasando, no es algo nuevo, solamente va a ser amplificado. Muy buen punto con lo del coronavirus, pero ya en general ya estaba pasando. Entonces, lo que yo me estoy enfocando es cómo ayudar y acelerar eso, porque en realidad hay mucha riqueza, no solo en lo que es capital cruda, pero sino conocimiento, entendimiento técnico o de empresarial o de negocio, y algo que en realidad si Latinoamérica se forma a capturar eso, puede ayudar mucho a la región económicamente. A ver, alguien quería hacer un comentario. Perdón, pensé que interrumpí a alguien. Yo también pensé que iba a interrumpir a alguien.
Bueno, no sé, no sabría qué más, no sabría qué más decir. O sea, a mí me preocupa en particular, o sea, si la Iglesia Católica estuviera en un buen momento de que, qué sé yo, estuviera, por ejemplo, pagando, no sé, ofreciendo educación gratis bilingüe a los hijos de inmigrantes, cosas así hispanos, yo diría, oye, sí, estamos en un buen sitio, pero estoy medio... hay que ver cómo está la cosa, pero Sí, bueno, habría... ujú. cuando No, introduce, no, perdón, para hacerte una pregunta, ¿cuál crees que sería o sea, cuál es el factor, si existe o si depende completamente del individuo, pero si existe algún factor ambiental que para que un hispano sea como tú y no se convierta en un latinx? ya, son dos cosas. Apagar el televisor. Nada de Univisión y nada de Telemundo, que ni son compañías hispanas. Segundo es, de nuevo, el inmigrante viene acá, trabaja muy duro, forma su familia y lo que hace es buscar a mandar a sus hijos a la universidad. Y las universidades básicamente son campos de indoctrinación. Entonces salen de las universidades con el coco lavado, ya no son latinos, ahora son latinx. Hay que evitar esas dos cosas, que de nuevo está pasando naturalmente, porque no todo el mundo puede ir a la universidad y no todo el mundo es tan pendejo para pensar que voy a ir a la universidad a sacar un papel y me van a dar un trabajo. No, hay muchos latinos que son mini empresarios, son contratistas, tienen su propio negocios, y tienen más triunfo, por decir, que el que tomó la ruta universitaria. Y este latino suele ser más conservador, más tradicional, quizás no, de nuevo, no entiende esta diferencia en paradigma, pero lo que ha demostrado en esta tensión racial de Estados Unidos entre el negro y el blanco, que la tercera posición ha sido ser hispano. Y yo conozco a muchos, para conectar al tema de la iglesia, yo no me crié religioso para nada. Mi mamá básicamente es un producto de la Guerra Fría, semisanguinista en esencia, y yo no fui bautizado hasta el 7º grado. Cuando andaba en Nicaragua y mis primas, que eran muchachas de coro, se dieron cuenta y me llevaron de inmediato al padre para que me bautizaran. Fue ya después, yo tengo 31 años, a los 28 me convertí a la ortodoxia. Entonces yo atendí a una iglesia rusa y ahí en realidad aprendí el cristianismo, como le puedes decir, apostólico. Hice el intento de ir a la vía de las iglesias tradicionalistas católicas, pero eventualmente llegué a la ortodoxia. No significa que soy anticatólico, al contrario, simplemente he descubierto lo que he descubierto y por eso mismo, porque es decir, ¿a dónde está la protección? ¿A dónde está una institución que pueda ofrecer una ruta de escape o un poquito más protección a esta magia cultural que nos está rodeando? Y desafortunadamente no la encontré, no encontré el salvavidas en la Iglesia Católica. Pero Latinoamérica, viendo hacia el futuro, tenemos que ver eso, tenemos que solucionar eso, porque obviamente somos católicos y el ortodoxo te va a decir que también es católico, es decir, universal, pero tenemos que ver el rol de la religión, el rol de la iglesia y cómo resguardar la iglesia y también que la iglesia resguarde a nosotros. Sí. Y parece que el modelo actual no está funcionando así. No, la Iglesia Católica tiene una crisis de liderazgo total. Es que justamente porque el mundo católico ha estado bajo ataque de la masonería y del protestantismo y todo lo que tú quieras por ya 500 años. Entonces ya se está empezando a ver un poquito las hendiduras de esta guerra de 500 años, ¿no? Entonces... sí. Incluso lo mismo pues, ha pasado en el mundo ortodoxo. Mira qué le pasó a sí. Rusia. Es que mira, sin querer sonar ecuménico, ¿no? Que Claro, la audiencia no piense que yo estoy siendo ecuménico, pero el catolicismo y la iglesia ortodoxa tienen cierta, digamos, legitimidad que el protestantismo no tiene, por decirlo así. O sea, las dos iglesias tienen una memoria
y una tradición muy larga. Entonces, obviamente, la Iglesia Ortodoxa ha tenido sus puntos muy, muy bajos. La caída de Constantinopla, cuando estuvieron bajo el dominio del poder otomano, que tienes que, por ejemplo, el patriarca de Constantinopla era básicamente un títere bueno, yo no sé si el emperador otomano le decían sultán. Ah, el sultán, ok, sí, del sultán, sí le decían sultán. Entonces, pero justamente los ortodoxos y los católicos podemos no desesperarnos por el presente, y de hecho no debemos hacerlo, porque siempre ha habido algún punto en que hemos estado peor. Así es, así es. O que es similar a... Es el peor consuelo, ¿no? Pero es que es así, simplemente no te desesperes por el presente, porque es como que has estado peor, no es el fin, o sea, no se va a acabar la iglesia porque... No te preocupes, viene algo peor después de esto. Sí, bueno, exacto. No importa, has aguantado siempre, o sea, ya has aguantado por no sé cuántos miles de No, años. y además, o sea, yo pensé que te iba a decir por el tema mira, religioso. vamos O a sea, decirlo. lo esperanza La es lo otra vez, último que puedes perder. claro, pero vamos a ponerlo un poco de una manera un poco más materialista, por decirlo así. Llegó un punto en que la iglesia, el 80% de los obispos eran arrianos. Y al final el arrianismo no es lo que venció en la iglesia, porque terminó siendo falso, terminó siendo una herejía, no era verdad. Entonces no podía triunfar. Entonces ahorita hay muchas herejías corriendo por la iglesia, lo que tú quieras, pero va a pasar, o sea, va a pasar. Eso sí, yo estoy diciendo, llevo diciéndolo ya en Twitter varios días, varias semanas. Para mí el presente está perdido. O sea, para mí no tiene sentido el presente como tal, preocuparse por el presente, a pesar de que es muy, muy estresante. Lo que hay que hacer es como prepararse para el futuro, por decirlo así. O sea, como que resguardar a nuestras propias familias, resguardar a nuestros hijos, resguardar los ojos nosotros mismos y los de nuestros hijos. Y no sé, hay muchos paralelos en el cristianismo, Lot y su familia. ¿Sabes? Simplemente te preparas, te vas, no miras hacia atrás y ya está. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de cierta manera no rendirnos del todo, no bajar las manos, pero entender que el presente está perdido. Caer en desesperanza, lo que sea, el presente está perdido, pero el futuro no necesariamente es así. Entonces hay que preparar a la siguiente generación para lo que viene. Porque además sabemos que, o sea, los que están gobernando ahora, o sea, lo que está gobernando ahora es completamente, no es sostenible en el futuro, es completamente autodestructivo. Ellos dependen en depredar a nuestros hijos, ellos dependen en convertir, en eso, lo que dije, en depredar a nuestros hijos, ¿no? Porque ellos no están produciendo nada ellos mismos, dependen en consumir lo de los demás y eventualmente toda cuestión que sea parasitaria, pues, y que no sepa convivir con el anfitrión, por decirlo así, porque podrías tener un parásito inteligente que no destruye al anfitrión, pero ya están destruyendo al anfitrión. Entonces, antes era como, pero ya están en la fase de autodestrucción. Entonces, simplemente lo que se va a venir es muy feo. O sea, vamos a pasar tiempos difíciles todos por culpa de esta gente. Sí. Pero eventualmente pasará. Entonces, lo importante es que salga para que cuando nuestros hijos, nuestros nietos puedan reconstruir. Esa es mi visión. Sí, y es regresar a nuestras raíces. O sea, una realidad de Latinoamérica es que el latino típico no está bien catequizado. O sea, se saben los rezos, somos culturalmente católicos, pero eso es bien importante lo que estás diciendo. No conocemos nuestra fe. Y honestamente, que Dios nos guarde que cuando Latino levante ese tema, vas a ver que Latino va a impulsar la unión en la Iglesia Ortodoxa y Católica. O sea, el mundo cristiano más grande existe en Latinoamérica. Ya estamos hablando de 600 millones de personas católicas, o nominalmente o culturalmente, aunque se han hecho evangélicas. Predispuestas. Así es. Entonces, para mí es regresar a las raíces y es la fe, la cultura, el lenguaje, como de nuevo enfocarnos en nuestros hijos. Quizás no es criarlos con los lujos que quizás nuestros padres buscaron a darnos, pero con los otros lujos, con esa atención de padre, con esa atención de madre, formar familias tradicionales. Porque como tú dices, esta gente no reproduce. En 2 o 3 generaciones ellos casi ya ni existen. ¿Y qué va a existir? Bueno, todas las familias tradicionalistas, conservadoras, que tuvieron 5 hijos. Entonces, al fin del día, llega a la demografía. Ya todo el Monroe Doctrine
el armamento, todos los esquemas, todas las operaciones de la CIA en Latinoamérica, al fin del día fueron fútiles. ¿Por qué? Porque ustedes pararon de reproducir mientras el latinoamericano seguía reproduciendo. Entonces ahora somos 600 millones y quizás ellos son 150 millones a un hombre grande, o a darle más de lo que... Y de nuevo, no importa tanto eso porque no es una competencia entre números o entre equipos, pero es reflejo de valores culturales. Y hay un valor cultural que llega a esa herencia española de 300 años que estuvimos, que esos edificios y esas capitales todavía están ahí. Imagínate, solo fueron 300 años, no fue mucho tiempo, pero esa huella ha quedado. Comparado a la cultura angloamericana, que no es cultura, es anticultura, es antihumana, no permite la etnia, no permite la familia, no permite ninguna forma de patriarcado. ¿Por qué la mujer blanca básicamente es el hombre de la relación? El gringo es un cut, ni se atreve a decirle nada a su esposa. O sea, el meme que ha salido es la Karen. La Karen es una descendiente directa del espíritu de Elizabeth. So, de nuevo, me gusta regresar a esa juxtaposición entre Isabela y Elizabeth. Y para nosotros continuar adelante es regresar a lo que era Isabela, lo que ella representaba, la herencia cultural de ella, que al fin del día fue como la madre de Latinoamérica en todo sentido. Me gusta mucho ese contraste que haces entre las dos reinas. Casualmente las dos llamadas Isabel, una en español y otra en inglés. Sí, pero no podrían ser más diferentes. Oh, por eso el contraste, no, pero es que está muy bueno el contraste de las dos civilizaciones. Muy bien. Y no ¿tú ves a los gringos yéndose más hacia Hispanoamérica en el futuro? O sea, los jóvenes. Fíjate que sí. Yo me crié en Los Ángeles, de nuevo, en un área muy diversa de Los Ángeles, y el gringo, por mucho que le gusta hablar ofensas o babosadas contra los latinos, y de nuevo, yo nunca lo tomo seriamente ofensivo, ellos son los payasos, pero el gringo le encanta la cultura hispana. El gringo, ¿por qué? Cuando un gringo, quizás con plata, ve a un jardinero mexicano con una camioneta zarrosa, semiquebrada, y está escuchando su ranchera, el gringo, aunque no lo crea, envidia a ese hombre. Porque ese hombre tiene cultura, ese hombre tiene algo que la plata no te va a comprar. Entonces, aquí ves muchos gringos buscar mujeres latinas. Y no es que las mujeres latinas se convierten gringas, al contrario, se buscan más mexicanas, no pochas, no mexicanas nacidas acá, se buscan mexicanas de México. Y ellos en realidad se mexicanizan. Hasta el gringo de clase pobre, por decir, el gringo criminal, el nigga gringo, que entra y sale de la cárcel, que quizá es miembro de una pandilla nazi, él se viste y actúa como un mexicano. ¿Ya? Yo tengo amigos gringos que me preguntan cómo veo el futuro en Estados Unidos. Yo le digo, el futuro de Estados Unidos lo vas a ver en las prisiones de California, del sureste de Estados Unidos. ¿Quién controla la plaza? ¿Quién manda? ¿Cuál es el orden establecido? Y si ves, son los hispanos. Entonces, sí, el gringo ve con envidia a la cultura, ve algo que como que le robaron a ellos. Incluso muchos buscan relaciones latinas, pero aún así ellos, especialmente el anglo, quizás el italiano, el irlandés, el polaco, los eslávicos, si mañana hubiera una guerra racial, los eslávicos están con los latinos, sin duda. Un miembro fundador de la mafia mexicana, que es una pandilla de prisión acá que tiene mucho poder, era de Croacia. No sabía eso. Sí. ¿What? ¿Cómo? Sí, o sea, Peg Leg Morgan. Hay una película que se llama American Me, se la recomiendo,
que habla de ese capítulo de la historia. ¿Por qué? Porque para el eslávico que vino, especialmente el croata, que es católico, que vino a Estados Unidos, especialmente en una ciudad como Los Ángeles, ¿cómo se iba a identificar con un anglosajón? Era mucho más fácil identificarse con los mexicanos. Vamos a las mismas iglesias, Oh, sí. No, tiene sentido. hasta como nos parecemos. Entonces, eso es algo que entender. Pero el anglo típico, de nuevo, es desconstruirle la mente para que ellos puedan en realidad liberarse del cautiverio en que están intelectual o espiritualmente. Y eso es muy difícil. Yo diría que la mayoría no va a poder, que hay una gran porción que sí emula y le tiene cariño a la hispanidad, aunque sean deshonestos con esa admiración. Ah, pues Entonces, a mí me... Castizo perdón, Castizo Futurism, pero en Estados Unidos, no en Hispanoamérica. Chicos, ¿Cómo? Discúlpame, no te escuché, Tercio. Lo que pasa es que nosotros, lo puedes googlear, nosotros cuando hacíamos... cuando nosotros hacíamos un programa en inglés hace años, inventamos un meme que era Castizo Futurism, que era básicamente... Sí. Bueno, lo pueden googlear. Estoy familiarizado. Sí, estás familiarizado. Bueno, eso lo inventamos. O sea, quizás la idea detrás de eso no lo hicimos nosotros. Gracias. Entonces, ustedes ahora lo introducieron hemos... eso. Sí. Ahora No, todo fue culpa de Tercio, no me echen la culpa a mí. Él se inventó el meme. Todo es culpa mía. Yo no estaba en el programa cuando eso pasó. Todo es culpa mía. Yo lo inventé. Pero fíjate que yo he visto al gringo hablar de ese tema y hablar de ese tema en luz positiva. Pero el problema es que ellos están atrapados con el racialismo. O sea, no captan de un mundo que no pone énfasis en las razas. De nuevo, no entiende el concepto de etnia. Pero por favor, continúa. Sí. No, nada, que desde entonces he renunciado al meme, es un mal meme, pero el meme ahora tiene vida propia y al parecer está resurgiendo por allá. Entonces, quizás en vez de renunciar al meme podríamos canalizarlo de forma correcta. Originalmente la idea era que sucediera en Hispanoamérica, pero ahora es como que no, por favor, quédense allá. Y si acaso ahora podríamos convertirlo a que sea la hispanización de Estados Unidos en vez de la gringonización de Hispanoamérica. No, y una verdadera hispanización, o sea, no lo que ahorita tenemos de los latins y el cholo que vive ahí en los barcos que se han creado en todos lados allá en Estados Unidos. El narcocholo. En términos, el narcocholo, sí. No, poniéndolo en términos noelianos, que se isabelice Estados Unidos. Y eso es lo que va, más catolicismo, menos Santa Muerte. Así correcto. Yo me tengo que retirar ahora. Ustedes sean libres de continuar hasta cuando quieran, pero yo ya me tengo que ir retirando del programa. Ha sido un placer, Noel. Tercio, claro, igual acá, hermano. Mucho gusto. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Así es. Ok. Igual yo creo que ya podemos ir cerrando. No sé si quieres decir algo más, Noel. Bueno, como ustedes quieran. Para mí, yo con gusto puedo continuar un tiempito más. Ustedes pueden decir si tienen preguntas sobre Estados Unidos y cómo mejor entender el momento. Yo quiero preguntarte si puedes, ya para cerrar. Al principio empezaste a decir que ya, o sea, este es un parteaguas. Sí. ¿Cuál crees tú que va a ser en qué va a terminar esto? Bueno, creo que lo que vas a ver de inmediato es el estado policial incrementar a un nivel más alto, así de nuevo como lo pudiste ver antes de septiembre 11 y después, vas a poder ver esa misma diferencia. Creo que la introducción de 5G va a permitir mucha más control. Cuando todos los aparatos en tu casa tienen un micrófono y una cámara, todo eso que hemos visto en las películas de sci-fi, vas a verlo introducir acá. Todo el plan de Aldous Huxley, no el plan de George Orwell,
¿no? El de Huxley, que es que De los hermanos el Huxley. Estado, sí, así es. Él escribió un libro llamado A Brave New World, que en esencia está diciendo que el humano no va a ser esclavizado por un poder, por decir, paternalístico. Él mismo va a buscar su esclavización, o sea, por buscar placer y conveniencia. El Soma. Y el base, el Soma, así es. Y eso es lo que, esa es la trayectoria de aquí. Y eso va a incrementar mucho más antes que se quiebre, porque hay mucha gente que ve esto, pero bueno, todavía vivo bien, tengo la conveniencia del supermercado, la esquina, no tengo que preocuparme de que alguien me robe el celular. La gente está endrogada, el Soma de acá es la conveniencia, el comfort, la comodidad. Entonces, esa idea de Trump de construir la pared, eso tiene doble filo. Puede parar mexicanos de entrar, pero en realidad es para prevenir americanos salir, creo yo. Para ser completamente transparente y franco con ustedes, yo estoy en el proceso de localizarme en Nicaragua de una manera más permanente. Sí, todavía tienes a tu familia allá. Tengo mucha familia allá, sí. Bueno, yo he trabajado mucho en lo que es exportaciones de frutas y vegetales y otros de Latinoamérica. O sea, yo tengo contactos casi en toda Latinoamérica, he podido viajar mucho por ahí. Entonces yo en Nicaragua tengo conexiones, no solo familia, pero amistades que conozco, también en México. Estoy en ese proceso porque, de nuevo, no sabemos cuándo es que esto se convierta en la prisión, que básicamente ya está construida. No sabemos cuándo van a llevar los candados, los portones de entrada y salida, Sí. pero de nuevo, conociendo bien la historia de la Revolución Rusa, de la Revolución China, esto simplemente es otra iteración de esa misma programación. Y están usando pandemias, están usando esta tensión racial, que de nuevo es muy alquímica, para introducirlo. Y creo que el problema en el cálculo de ellos es el hispano, que el hispano no queda, o sea, no queda en el dialéctico, ¿es blanco o es negro? Sí, se Es meten en neuro. problemas con eso, pero pues se me hace que hasta cierto punto, especialmente hoy en día, los demócratas sí, lo que se refiere a la población políticamente activa hispana, sí tiene un hold muy, muy fuerte sobre ellos. Pero fíjate, eso no es político ni intelectual. Eso es simplemente, bueno, yo soy acá un inmigrante que tengo ciudadanía estadounidense, voy a ir a votar y yo no sé ni papas de esta gente, pero esta persona tiene un apellido en español. ¿Ya me entiendes? Es Sí. así que se gana el voto del Partido Demócrata. No es por filosofía o política, es simplemente, bueno, voy a votar por raza porque no conozco a nadie. Pero ¿quién es el político demócrata? Es un producto de las universidades americanas. Es un Latinx. Sí, esos son los que empujan todo ese tipo de jaladas de que eso me ha dado mucho gusto, que la RAE ha defendido bastante bien a la lengua española y no ha caído en las estupideces que han querido hacer con el lenguaje inclusivo y todo eso. O sea, hasta cierto punto todavía nos defendemos un poco de todo esto, pero o sea, es un asalto constante. Sí, no, estamos a tiempo y en realidad lo que es, en mi opinión, la mayor riqueza de Latinoamérica estas últimas décadas ha sido su pobreza, porque su pobreza no permitía esa ¿cómo se dice? Consumption. Consumerismo. Exactamente, de Estados Unidos, de Europa o de Asia. O sea, la humildad ha sido una defensa cultural en Latinoamérica. Y eso es muy difícil. O sea, como si quieres destruir Latinoamérica, tienes que incrementar su consumirismo. Entonces vas a tener que darle más plata. Entonces, ya entiendes, es una trampa, es difícil navegar eso para ellos. Sí, no quieren hacer eso porque, o sea, sería, o sea, dejar de ser, por ejemplo, en el caso de México, dejar de ser estados maquiladores a
y tendrás que subir el nivel de vida y pues ahorita están teniendo ese problema con China de que ya no quieren ser un estado maquilador, o sea, ellos ya tienen una población de clase media sustancial. Claro, claro. Y ese siempre ha sido el medio, el miedo del anglosajón desde el 1776. Ha visto hacia el sur y ha visto un gigante. Y esa tensión del anglosajón con el hispanohablante siempre va a existir. Hasta que el inglés se vuelva a convertir al catolicismo, se va a ir. Y por lo visto eso no va a pasar ningún tiempo. No, y nunca se han realmente preocupado, o sea, más que probablemente en la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, o sea, con su política del good neighbor y todo eso, pues de tratar de echarnos la mano, entre comillas, porque pues o se iban con ellos o los alemanes o Latinoamérica se iba con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero, o sea, el problema con el anglosajón es de que nunca realmente ha comprendido a Latinoamérica. O sea, nunca los advisors que tiene aquí y toda la política, o sea, ha sido hecha a través de sus propios intereses extractivos, principalmente, pero, o sea, yo te quería hacer otra pregunta ya cambiando de tema, ¿tú cómo ves las posibilidades de, por ejemplo, Donald Trump, para que se vuelva a reelegir? O sea, porque, o sea, sí en muchas cosas no ha hecho o sea, no ha cumplido en muchas cosas, y en otras, o sea, por ejemplo, la actuación que hubo con la respuesta al coronavirus, pues, fue primero de negarla y negarla y negarla, y luego ya cuando no podía tapar el sol con un dedo, pues de que, ay, o sea, cierren todo, o sea, no es que, o sea, me caiga. No, yo no tengo, digamos, esas reacciones que todo el mundo tiene, así, especialmente aquí en Latinoamérica, de que, ay, el anaranjado malo, pero Sí. me preocupa más, por ejemplo, un Biden en el poder, o sea, porque esa es la O una alternativa. Hillary. Sí, yo tampoco, fíjate, yo nunca tuve problema con Donald Trump. Si él habló sus babosadas de que los mexicanos eran violadores, yo prefiero lidiar con un gringo frentero que sea racista, pero que sea honesto, porque con él sí puedo dialogar, con él sí puedo tener un entendimiento. Quizás es por eso los Wignets siguen o ponen atención a lo que yo tengo que compartir. Mientras que con un gringo liberal es un hipócrita. Él va a decir, ah, sí, yo amo a los negros, pero a ver que invite a un negro a cenar a su casa, o a ver si un hispano pasa por su barrio y se parquea enfrente de su casa, no va a llamar a la policía. Con esa gente no se puede dialogar. Viendo la elección de Trump, yo no miro competencia hacia él, y ya se la ganó. Aunque no haya hecho mucho, van a decir, bueno, es porque era su primer administración y tiene que pensar en la reelección, y en realidad la que cuenta es la segunda administración. Y así se va a ganar a los gringos. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿en realidad Trump está allí buscando algo bueno para Estados Unidos, o es simplemente, por decir, el último emperador simbológico? No sé, no se sabe. Mucha gente tiene como un culto de personalidad con él acá, especialmente con Q. Pero no sé, yo sé que él sí va a ser el presidente. Lo único que lo va a parar es que lo asesinen. Sí, Pero o que le hagan una hora así que le apliquen una mañosada legal así medio extraña, pero pues hasta ahorita no sí. les ha salido. Pero no, tampoco lo creo porque, de nuevo, ¿qué pasó en Estados Unidos durante los 50? Los WASP perdieron su control sobre el país por medio, ellos tenían miedo de los católicos, entonces ellos conspiraron con los judíos, y ahora el élite de Estados Unidos, el que controla Estados Unidos, no son los WASP, son los judíos, quita los anglo-judíos. Ellos son los que controlan el país, y Trump es básicamente de ellos. Entonces, para Trump, él juega entre quizás el establecimiento antiguo, semi-WASP, Sí. y este nuevo élite, él cuenta que él lo proteja, por eso reconoció Jerusalén como la capital, y su relación con Netanyahu, y ni se diga de su hija y su yerno. So, no creo que lo van a asesinar. Creo que en realidad, si yo tuviera que apostar, yo dijera que él es parte
de la obra de teatro. Era necesario para mí, parece, darle un hueso a los gringos que sentían frustración, Sí, el gringo con hartazgo. amenazados. Sí, exactamente, se siente amenazado, ya perdió su país, acá hay un montón de hispanos por todas partes, ya ni tenemos plata, nosotros, los hindúes, los iraníes, Ujú. o sea, ya no somos el élite de este país. Entonces Trump le dio voz a esa frustración. ¿Y qué lo hizo? Lo hizo con vulgaridad, lo hizo con denigrar a hispanos, a mexicanos. ¿Por qué? Porque su intención era sacar la emoción, no era darle una oportunidad racional, lógica al pueblo para salir de su situación, sino era, déjame darte algo que yo sé que emocionalmente vas a apoyarme y te voy a decir todo lo que tú quieres escuchar, pero no te voy a dar nada de eso. Y al fin del día, el imperio americano no ha perdido su curso puedes decir, desde Kennedy hasta hoy. Um, el plan sigue en marcha. Pero ustedes saben, el hombre hace planes y Dios se ríe. Entonces, todo ocurre en la providencia de Dios. Ujú. O sea, gracias al imperio anglosajón, todo el mundo habla inglés y ahora me puedo conectar con un ruso, con un vietnamita, con cualquier parte del mundo y podemos dialogar, podemos compartir, podemos guiar. Pero esa es evidencia de la providencia de Dios. Y qué irónico que los latinos que nacieron en Estados Unidos, yo digo, van a formar una ola cultural en Latinoamérica. Y ya ha estado pasando, como lo dije, pero va a ser mucho más obvia. Ujú. Y creo que esfuerzos con las cosas como que ustedes están haciendo, pero honestamente se los agradezco porque ustedes comparten muchas historias que no se conocen. O sea, yo escuché un podcast de ustedes con un profesor argentino hablando de cómo nos vamos a hacer ricos, algo así. Ah, sí, con Patricio Alonso. Sí, también muy bueno, muy recomendable su canal. Correcto. Sí. Y entonces creo que la próxima fase de eso, y quizás por eso Dios nos trajo juntos, es traducir ese trabajo a un Spanglish o a un inglés de nuevo, para esa audiencia latina en Estados Unidos que no ha dejado sus raíces Ujú. y al contrario, está buscando reforzarlas. Ese es el esfuerzo y de nuevo, yo les doy todas las gracias por ese esfuerzo, es muy agradecido. Aquí estoy para ayudarles a continuar eso para todos sus hermanos que estamos en el exilio en Babilón, básicamente, porque queremos regresar a la tierra prometida. Sí, no, pues se me hace que, no, pues te agradezco mucho los elogios, mi estimado Noel. Y, pues no, yo también te agradezco mucho el trabajo que estás haciendo allá en Estados Unidos, pues, por servir, por lo que alcanzo a entender, así como un puente entre los, Wingnats, y el angloamericano, y junto con la comunidad, hispana, pues un poco más tradicional allá en Estados Unidos, o sea, que nos han dejado, converger, en la posmodernidad, estadounidense, o sea, en el caos. Así es, como en el exilio, así estamos. Como Como náufragos. yo dijera que son tres bandos, están los Latinxes, básicamente los otros que han adoptado y la comunidad africana, pero Ujú. hay muchos que están viendo y yo no soy negro, yo no soy blanco, este no es mi pleito, yo no sufro de esas tensiones, yo no tengo ese fetiche, yo no he perdido mi moralidad, quizás ya no voy a la iglesia, pero esa cultura católica no se ha ido de mi alma. Ujú. Y estamos viendo hacia el sur, Sí, pues lo importante, o sea, yo tampoco no quiero, y tú tampoco has hecho hasta ahorita eso, o sea, de promover, así la narrativa de la reconquista, esta de los traumados aquí, o sea, con ese delirio de que por medio de una victoria militar vamos a
a conquistar todo el sudeste americano de nuevo. No. Que se queden con esa tierra, nosotros tenemos suficiente. O sea, esa es la gran paranoia del gringo, que el mexicano quiere tomar. Por favor, el mexicano el mexicano va a tomar la tierra porque se la dio Dios, no porque se la robó. Y no, yo tampoco tengo ese problema, no hay ningún resentimiento. O sea, ¿cuántas intervenciones ha habido de Estados Unidos en Nicaragua? O sea, un país insignificante, un país chiquitito, una población chiquita, pero por una razón yo nací en Estados Unidos. ¿Ya? Y si buscas esa historia, ¿por qué es? Porque Estados Unidos vino a joder a mi país. Si no, yo estuviera en mi finca con mi café y mis vacas, satisfecho, pobre, pero a gusto. y con dignidad, ¿me entiendes? Sí. Mientras acá el latino viene a esencia a ser un esclavo, quizá un esclavo rico, pero es un esclavo y es una vida estresante la de Estados Unidos. Sí, aparte muy acelerado, o sea, vas pues ahí ¿a qué te vas a exponer? O sea, ¿a qué vas a exponer a tu familia? Pues, yo sé que Tercio ya se fue de que ya nos dejó ahorita, pero fue una de las razones por las que él se regresó, porque estaba perdiendo a su familia. Se estaban convirtiendo en algo que o sea, no iba a dar frutos. Y en la misma situación estoy yo. Yo tengo un hijo de 6 meses. Uh-huh. Y es imposible que yo pueda criar a mi hijo o mis hijas en este país. Yo me crié aquí. Y entre cada año que yo miraba a los jovencitos, peor y peor. Y así uh-huh. que introduzcan el nuevo programa. Pero sí, eso de la reconquista no importa. De nuevo, Dios, la venganza es de Dios y Dios hará lo que Él quiera. Y si a algún punto quiere regresar el pedazo norteño de lo que era el imperio español, el imperio mexicano, lo hará. Y no lo necesitamos, la verdad, o sea... Así es, no lo necesitamos. O sea, ¿para qué queremos? O sea, sería nada más heredar puros problemas de que, sí, no, está ya muy desarrollado y todo eso, pero pues te vas a quedar con o sea, te vas a quedar ahorita yo sé que ahorita estás en California, pero, o sea, la verdad yo no quiero a San Francisco claro, eso es peor que una bomba nuclear. Sí, o sea, ya de por sí tenemos la Ciudad de México que tiene muchas sus tendencias demasiado liberales. No me quiero imaginar ahora con un San Francisco. Yo la conozco, fíjate, yo la conozco muy bien y Guadalajara también lo conozco muy bien. Hey. Y sí, no, yo me quedé sorprendido. Dije, ¿qué pasó al macho mexicano? O sea, el macho mexicano es el macho hispano, ¿verdad? Es como es el arquetipo del macho. Sí. ¿Y qué le pasó? Bueno, ¿qué le pasó? Juan Gabriel, lo castraron. Ricky Martin, o sea, todo esto es parte de programación, todo esto es parte de alquimia. No, los ingleses, y regresando a John Dee, son muy, muy alquímicos. Por eso ellos tienen esa afinación con los judíos, porque el Kabbalah, hay mucha simpatía, mucha filia entre esos dos grupos de personas, esas dos culturas. Sí. ¿Y cuál es el opuesto de eso? Es España católica, Latinoamérica católica y española. Uh-huh. Ese es el opuesto. Y vamos a ver la siguiente ronda de esa tensión que empezó aquí desde que Enrique el VIII... Bueno. ¿Sí? ¿Se perdió? Sí, se cortó. Sí, ya lo escuchamos, Noel. Sí. Bueno. Sí, muchachos. ¿Me escuchan? Y ahora sí. Ya, sí. Ok. Pues sí, ha sido un placer, muchachos. Ustedes pueden contactarme de nuevo en Twitter, @OG del Rancho, OG del Rancho. Esto es un poco de referencia de nuevo a la cultura chola, cultura de pandillero de acá. Pero fíjate que ustedes mencionaban los cholos. Los cholos, por muy callejeros e ignorantes que sean, guardan una esencia del viejo mundo. O sea, y es esa tendencia a ser marcial, a quizás resultar a la violencia. Sí. Es una expresión masculina. Entonces ellos no han abandonado eso. No han abandonado eso. Yo tengo mucha esperanza de eso. Y de nuevo, yo me crié alrededor de este mundo.
Puedo hablar con cholos, puedo hablar con intelectuales, con religiosos, y buscar a cómo guiar o ayudar a guiar esta nave que heredamos, que es un patrimonio de todos nosotros. El cholo no abandona eso. El cholo en su forma entiende eso y busca preservarlo. Y lo puedes ver en las prisiones. O sea, para darte un ejemplo bien rápido, en las prisiones americanas, los cholos mexicanos, por decir, que son los que controlan las prisiones, hablan náhuatl. Han aprendido a hablar náhuatl. Hablan náhuatl para hablar en precódigo y que los guardias no entiendan su correspondencia. Uh-huh. Imagínate. Wow. So, cualquier tiempo, cuando ustedes quieren volver a hablar o charlar más, ahí me contactan. Estoy dispuesto a hacer un poco de gente para Latinoamérica y ayudarlos a entender este momento en el norte. No, claro que sí. Excelente. Y eres bienvenido cuando quieras aquí con nosotros, ¿no? Las puertas están siempre abiertas con nosotros. Claro, gracias. No, pues se me hace que ya ahorita nos despedimos con esto. Pues nuevamente muchas gracias por unirte con nosotros, Noel. Y pues también aquí a nuestro panelista Raúl. No sé si te quieres despedir o tengas algo más que decir. No, nada más agradecer todo tu tiempo, lo que platicamos. Y pues gracias a todos por escucharnos. Ahí seguimos. Sí, claro, un placer. Yo he estado difundiendo todo lo que he escuchado de ustedes. No, creo que la tarea próxima, juntándonos, es buscar a traducir esa enseñanza, esa sabiduría que ustedes exponen para la audiencia de acá que la está buscando, que ya pagó su Univisión y ya pagó su Telemundo y está buscando otra cosa. Oh, claro que sí. En eso nos dedicamos. Un placer, muchachos. Vamos, igual. Igualmente. Ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches. Hasta luego. Bye. Chao. Bye.